bienvenidos a nuestro tema de interés. Cariñosos saludos a todos nuestros amigos que a través de la señal 2 de la televisión abierta en Ovalle nos acompañan en nuestro programa, la señal 2, la señal 40, de Claro, y la señal experimental 25 de la televisión abierta en alta definición para La Serena y Coquimbo. Cariñosos saludos para todos ustedes. Hoy día está conmigo Alejandra Rojo Solar, ella es nuestra orientadora, la que trata programa a programa de que tengamos un mejor pasar como familia. ¿Lo logramos? ¿No lo logramos? Le vamos a preguntar a Alejandra hoy día y le damos por supuesto la bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás? Hola, bienvenida. Muy bien, muy bien. Ahora tú me preguntas, ¿lo logramos o no lo logramos? No sé, pero yo creo que algún granito de arena aportamos. Con uno que logremos sí. estamos o por ya. último, no sé, pues, hacer una visión y que, no sé, porque aprender a cambiar el switch de repente, sí. Un llamado de atención no es malo. Y fíjate que muchas veces uno sola no es capaz de ver muchas realidades o nuestra propia realidad, pero de pronto alguien que lo ve de afuera o comenta otras situaciones y dice, yo también paso por eso. Es como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, oye, no hagas esto porque no sé qué, y después viene otra persona de afuera y le dice y el niño ahí recién como que se da cuenta. Sí, entonces sí. Son situaciones que hay que mejorar, ¿no? Pero de pronto, ¿por qué se da, Leo, por un tema de que tú le das más autoridad a lo mejor a un desconocido? No, lo que pasa es que yo creo que es una cosa intrínseca en el ser humano de querer como llevar siempre la contra o sí. cuando a ti te están... Somos medios testarudos. Sí, y cuando te están reprendiendo, cuando te están diciendo algo, tú dices, no es verdad, no, me lo está diciendo porque quiere que la pase mal o en realidad es porque no quiere que yo juegue. ¿Te fijáis? Es por esa negativa, pero cuando viene otra persona de afuera, uno entiende que esa persona no tendría por qué decirte las cosas. Correcto. Y ahí tú vas hilando y decís, pucha que tenía razón mi mamá, pucha que tenía razón mi papá. Sí. Es como lo que nos pasa cuando estamos más viejos y miramos para atrás y decimos, oye, en realidad todo lo que mi papá, todo lo que mi mamá decía era cierto y no era que fueran exagerados ni que quisieran tenernos en una burbuja. De pronto los papás tienen la capacidad de ver debajo del agua. Más que ver debajo del agua, yo creo que es la experiencia. Bueno, sí. Es la experiencia y ese sentido, esa intuición de madre, ese sentido de conocer tú a tu hijo y conocer el entorno. Entonces, eso es lo que te da a ti y la experiencia, yo creo. Alejandra, pero eso se da más, tal vez en nuestras generaciones. Hoy día es un poco más difícil, tal vez porque pasamos menos tiempo con nuestros hijos. Sí, yo vuelvo a repetir, pero a veces el tiempo no es lo primordial, es la calidad. La calidad. Correcto. Porque a lo mejor yo puedo estar, no sé, pues de lunes a domingo, de lunes a lunes con mi hijo, y en realidad no lo veo. Porque a lo mejor él llega, se encierra en su pieza, no interactuamos súper poco. Yo creo que en el fondo es la calidad que le entregues del tiempo. Es el saber cómo está, cómo le fue en el colegio, si tiene alguna pena, si se rió, pero sin tampoco ser tremendamente invasiva. Yo creo que hay que respetar los espacios. Pero tampoco hay que dejarlo solo. O sea, hay mucha gente que dice, no, yo respeto el espacio a mi hijo y yo no entro a su pieza. O sea, error grave. El niño, la niña tiene que tener su puerta abierta y tenemos que poder tener la facilidad de entrar. Es verdad que hay muchas veces que él va a tener junto, tenemos que golpear por un tema de enseñar los respetos y los espacios, pero de encerrarse y de no querer abrir la puerta o tener prohibido que entren, o sea, eso por ningún motivo. Se da un poco hoy día, ¿no? Se da mucho y se tiende a malinterpretar el asunto del espacio propio, del que el joven, el niño tenga su espacio. Correcto. Y pueda desenvolverse en un espacio donde él es como más libre, a que el padre no pueda ver lo que está haciendo, no pueda interiorizarse o que sea como esto una cámara secreta donde el niño o la niña o los jóvenes tengan su propio mundo. Se encierran en ese mundo. Se encierran, claro, y tú sin saber qué es lo que están haciendo en el fondo. Y generalmente dentro de esas habitaciones a puerta cerrada siempre hay un computador, siempre hay un televisor. Equipo, un televisor, y es difícil controlar. Es súper difícil, forma, ¿no? Es súper difícil. Y yo pongo harto énfasis en este tema de las redes sociales que si bien son espectaculares, o sea, si uno las sabe usar y si uno tiene la responsabilidad de usarla, son tremendamente provechosas. O sea, yo creo que lejos lo mejor que uno puede tener son redes sociales, pero cuando a un joven, un adolescente, un niño se le entrega esto y no se le pone un control parental o no se le enseña y se le educa con respecto
al peligro que hay detrás de una pantalla. De una pantalla, de un computador, es un arma, igual que un arma, una pistola, cualquiera de esas cosas, aunque digan que yo soy exagerada para hablar, pero de verdad que lo es. Pero también fíjate que tienes mucha razón en ello, y también es como abrir la puerta a tu intimidad, es dejar la puerta abierta, donde puede entrar cualquiera, y tú no sabes. Y puede ser un lobo con piel de oveja. Por lo general siempre son así, porque por lo general siempre buscan a jovencitos, jovencitas vulnerables, y también nosotros educar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos con respecto a decir, oye, no aceptes a cualquiera en el Facebook, no aceptes a cualquiera en el WhatsApp, en el Twitter, qué sé yo, porque en realidad, no sé, pues yo puedo poner una foto de una persona de 12 años y tengo 60, 50. Así es. Y te fijáis, entonces después vienen, porque ya después hay, aunque tú no lo creas, se involucran sentimientos. Sí, claro. Ya después empiezas una dependencia de estar con esta persona, conversar, la confianza, entregarle, no sé, pues, tus problemas, tus inquietudes. Entonces ya empieza como una cosa de una amistad muy potente. Y se crea dependencia. Pero por supuesto, sobre todo en el caso de los menores. Se crea dependencia, él es el buena onda, el que te sigue para todos lados, el que te dice vamos, aperremos, el que no te pone límite, el que te encuentra todo lindo, el que te dice sí, tú estás en la razón. Porque en el fondo esa es una manera súper común de atraerlos y de manipularlos. Sí, entonces claro. cuando los papás o las mamás dicen no, si mi hijo sabe, señora, caballero, dése una vuelta por la pieza, mire lo que está haciendo. Aprenda a que tiene que estar detrás de su hijo. Hay un grado de comodidad, si se quiere, de parte nuestra, tal vez por esta vida agitada que se lleva, que nunca uno está en casa, llegas cansada, y qué mejor que el niño esté entretenido en el computador y así nos deja la vida tranquila un rato. Los exponemos a estos peligros. Es como las abuelitas cuando te dicen la mamá moderna, le pasa sí. algo para que se quede tranquilo y no la moleste. Sí, es más o menos eso, y en realidad porque también no es culpa de los padres tampoco, sino que es culpa de las extensas jornadas laborales, sí. del consumismo, del individualismo que estamos viviendo como sociedad, del querer aparentar más de lo que uno tiene, del ser aceptado en una sociedad donde al final lo que prima es el buen vestir, el auto, el colegio donde estudia tu hijo. Es una lucha porque es una lucha tremenda, es una lucha de aceptación tremenda que nosotros se la vamos replicando a nuestros hijos. Es como validarse a través de sí, validarse frente a lo económico, sí, validarse frente al patrimonio que uno tiene detrás, si es que se le puede llamar patrimonio, sí, entre comillas, o sea, patrimonio económico, pero como eso. Persona, ¿qué tanto? Es que porque muchas veces un patrimonio no significa lo persona o la buena persona o la mala persona que tú para puedas nada, ser, ¿no? Para nada, yo eso totalmente son cosas totalmente separadas. Cuando uno habla de tener dinero, de poseer un estatus social, económico bueno, de que, no sé, pues ganan millones los padres y le dan un buen pasar al hijo, no tiene nada que ver con respecto a los valores que la familia pueda tener. Así es. Ahora, no estoy diciendo que esas familias no tengan valores, al contrario, hay familias que son tremendamente compenetradas, unidas, sí, qué sé yo, sí. Y el papá trabaja extenso, pero la mamá se encarga como de hacer todas las tareas con los hijos, entre comillas. Cautelar la familia. De cautelar, cuando digo tareas, no solamente de tareas sí. de escribir, sino que las tareas que corresponden, y los fines de semana con el papá lo disfrutan y lo pasan chancho. Que era un poco como era antes, porque las generaciones nuestras, esta competencia no era tan grande todavía, y de alguna manera la mamá sí estaba en casa, o por lo menos estaba más tiempo con nosotros en casa. Aparte que también la jornada escolar completa, también eso te amarra un poco de que en el fondo tú estás todo el día, tu hijo está todo el día en el colegio. Por lo tanto, o sea, entonces a las 11 de la mañana tendrás todo hecho en la casa, a 12 ya está. Entonces también la mujer va buscando un sustento para la casa y también como para realizarse como mujer, porque correcto. En el fondo no es muy agradable estar todo el día en la casa. Entonces también ahí empiezan, bueno, a ver,
es como del colegio, las jornadas laborales, las jornadas escolares, el poco tiempo que tenemos para descansar, el estrés que tenemos dentro del trabajo, Sí. y el de que en el fondo a veces una sociedad que te impone tener hijos, aunque tú no quieras, pero en realidad si es casada, o sea, una sociedad no concibe que tú no tengas un hijo. Y porque además estamos siendo una sociedad mayor. Hoy día cada vez... Antiguamente se tenían muchos hijos. Sí, sí. Y se criaban perfecto. Hoy día se tiene uno y no quieren más por el asunto de que, oye, prefiero criar uno bien a Que dos no, mal. exacto. Y ahí entran tantas cosas, porque en realidad... Prima lo económico finalmente. Es que en todo orden de cosas, yo creo que en los últimos 15 años todo lo que prima es lo económico. ¿Y cómo te valías con la parte económica? ¿Cómo te valías donde estudia tu hijo? Pero así también están las familias. Tenemos familias deshechas a raíz de toda esta vida. Sí, de todas maneras, yo creo que todo prima, yo siempre aquí lo he dicho, la comunicación es la base de nuestra sociedad, la base de la familia. O sea, si no hay comunicación, olvídalo. O sea, a lo mejor podés estar, no sé, 20 años casada con el mismo hombre, pero no... No llegas a conocerlo finalmente. No, y no llegas a ser totalmente feliz, ni tus hijos llegan a ser totalmente feliz, porque en el fondo no hay una comunicación. No hay un constante retroalimentación de decir qué es lo que nos está pasando, para dónde vamos, porque eso es en el ¿Cambió fondo. la figura de la familia en estos 15 años, no? Sí, yo diría que sí, que cambió, en un aspecto cambió para bien. Y El concepto familia, esa familia aclanada. Mira, lo que pasa es que para mí familia es papá, mamá, mamá, papá, 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 mamá, mamá. En realidad yo creo que una familia se compone, lo primordial es el amor y la comunicación. Exacto. Entonces cuando tú me dices, sí, efectivamente, antiguamente se discriminaba mucho a los hijos de mamá soltera. Y es súper feo lo que estoy diciendo, mamá soltera, porque la mamá no tiene estado civil. Lo dijo el Papa. Lo dijo el Papa y lo vuelvo a repetir yo. O sea, cuando te dicen, oye, es que es mamá soltera, la mamá es una nomás. Sí. Y se Entonces, dice con un tono de voz medio... Exacto. Entonces, yo creo que hemos avanzado como sociedad al no discriminar a los niños o a niñas que no tienen a su papá viviendo juntos, pero sí que hemos perdido un poco el norte con respecto a cómo enfrentamos como familia la crianza de nuestros hijos. Sí. Reemplazamos todo por lo económico. Sí. Entonces cuando el hijo dice, oye, me siento solo, quiero esto, oye, yo trabajo, es parte de ti el computador que quería, o sea, ¿te fijáis? Es como, no sé, pues yo te doy lo económico, o sea, suplo lo económico con lo material, el cariño se suple con lo material. Entonces, pero yo creo que también es un poco de acomodo de los padres de ahora, de nosotros. De decir, a eso iba cuando te preguntaba si era un poquito de comodidad también. Sí, de todas maneras, es un poco de comodidad. Y quizás es una comodidad mal aprendida nomás, po. Y cuando todos dicen, no, es que yo no tengo tiempo y el rato que tengo quiero, o sea, de verdad a veces vale la pena ganar un poco menos, pero tener una vida más armoniosa, más sana. Sí, pero sabes que respecto de eso que tú mencionas, Ale, del no tengo tiempo, que lo utilizamos muy a menudo, hace unos días conversaba con un amigo y me dice, ¿cómo no tienen tiempo? Tanto damas como varones. Tienes todo eléctrico. No lavas a mano como se lavaba antiguamente, que había que... en estas cosas de madera y escobillar y todo eso. Están los microondas, están todo lo que son las máquinas de la cocina, cosas que en verdad nos están facilitando mucho el trabajo. Ya no tenemos para muchas cosas que ir a hacer largas filas a los bancos o a las cajas donde se pagan algunos servicios, porque lo haces por internet. Entonces, ¿dónde está ese tiempo? Ese tiempo que estás ahorrando en lavar, porque tú tomas la ropa, la tiras adentro de una máquina y luego la sacas nada más que... Es la vida social que se hace también. Entonces, es la vida social también que hacen los padres. O sea, es súper... Si tú te pegas una pequeña vueltecita por los salones de belleza, siempre están llenos. Y están 2 horas, 3 horas tratando de esperar. Oye, hombres y mujeres, ¿ah? No, si estamos hablando independientemente del género. Ya no echen la culpa a la mujer. No echen la culpa a la mujer. Esas cosas, o sea, de repente, no sé, privilegiar, no sé, hay muchas mamás que dicen, no, yo hoy día tenía la peluquería y yo no la pierdo. A veces malentendemos el tiempo que tenemos que darnos a nosotras mismas. A veces lo malentendemos y eso es complejo, o sea,
¿Por qué? Porque hemos logrado internalizar lo material sobre lo personal. Y sobre los sentimientos. Que es lo más importante. Que es lo más importante. Ale, a la vuelta de comerciales, te quiero preguntar por un caso donde un integrante o dos integrantes de una familia le cuentan a los papás que son gays. Ok. Vamos a la pausa y regresamos al tema de interés. Ya estamos de regreso en nuestro tema de interés, hoy día conversando con Alejandra Rojo Solar, que es nuestra orientadora familiar. Te dejaba planteado, Ale, antes de irnos a comerciales, no sé si es un golpe, a veces no es esperado, o a veces sí es esperado. A veces uno, las personas lo sabemos, pero no se acepta. O esperamos que nos digan. O se espera que te lo digan. Cuando el hijo te dice, mamá, papá, soy gay. Sí, es fuerte, pero fuerte. A ver, lo que pasa es que últimamente, o sea, al correr de los años estamos como más educados en el tema, pero estas conductas y estos sistemas patriarcales, cuando yo lo tomo por el lado masculino, cuando sí, él es gay, lo venimos arrastrando y es algo intrínseco y es algo que la religión, que el que dirán, que hay muchos factores que te limitan a poder creer que en realidad pueda ser aceptado. Ok. Entonces primero que todo yo estoy segura que la mamá, el papá se dan cuenta. Lo presienten. Lo presienten, se dan cuenta, lo que pasa es que no lo quieren asumir y no lo quieren aceptar. Hay un tema de negación por mucho tiempo, ¿no? O a veces hay muchas mamás que le preguntan y los apoyan y cero rollo, que son las menos. Correcto. Son los menos. Son es los que menos. De alguna manera hay que estar preparado por el sistema de vida en el que hemos sido criados. Eso, y además también porque en el fondo, no sé, yo me pongo en el caso de una mamá, yo creo que cualquiera, es cómo van a tratar a tu hijo sus pares, cómo sí, lo van a tratar en la sociedad, porque en el fondo, si bien es cierto, hoy hemos avanzado un poco, aún somos tremendamente discriminadores. Así es. Y somos súper hirientes, demasiado hirientes, entonces es eso en el fondo. Y no solamente con este tema, ¿no? No, en general. En general. Pero imagínate cómo lo son cuando hay un homosexual y cuando lo dice abiertamente, es complejo. Entonces yo creo que los padres ahí entran a cuestionarse, hay muchos hay muchas creencias, o sea, la parte religiosa también influye sí, demasiado. Entonces, claro, que lo encuentran antinatura, que Dios creó al hombre y a la mujer, y que esto es una enfermedad, que se le va a pasar, que, no sé, porque con un rito ya estamos al otro. ¿Te fijáis? Entonces son tantas cosas, que al final yo creo que lo mejor es cuando los padres no aceptan, es hacerse tratar por un especialista, que te haga entender que en el fondo el niño o la niña nació así. No es una enfermedad, no es... ¿Es una opción? Un síndrome. ¿Finalmente? No, es una orientación. Ok. O sea, es que, ¿cómo tú te puedes explicar que un niño de 2, 3 años, 4 años, sea súper afeminado? Siento que tiene un papá súper machista, que se ha criado. O sea, ¿cómo te puedes explicar eso? O que el niñito de los 6, 7 años diga, no, me gusta un compañero. Ahora hay muchos niños que lo ocultan. La mayoría lo ocultan. Durante su vida, por lo menos hasta la adolescencia. Más, yo creo. O más. Bueno, hoy día estamos hablando de una sociedad que está un poco más abierta al tema, pero ellos viven una angustia permanente hasta que no son capaces de contarlo, ¿no? El alto índice de suicidio se da por una de las causas primordiales, que es el no poder sobrellevar una doble vida, porque si tú me dices, es una doble vida la que están llevando, porque en el fondo ellos están diciendo yo soy otra persona, están mintiendo a los demás,
y no debe ser agradable, no, o sea, no es agradable, no es algo fácil de llevar, sobre todo en la adolescencia, cuando tienes las hormonas revolucionadas y un montón de cosas. Entonces ahí donde los padres tienen que poner mucho énfasis, mucho cuidado con esto. Yo me recuerdo que hace unos 10, 15 años atrás me tocó un caso y el niño me cuenta, tendré unos 24 años, y me cuenta y me dice, estaba en terapia y me dice, ¿sabes qué? Yo soy gay. Y yo le digo, ya, ¿y? Pero me dice, ¿no vas a poner cara de espanto? No, continúa. Entonces era así como súper, o sea, él esperaba de verdad que yo como terapeuta, como una escucha comprensiva, o sea, poco menos que lo echara de la... Que debe haber estado acostumbrado a ese Entonces tipo de... empezamos a hablar y todo, y lo primero que, como le digo a cualquier adolescente, cualquier joven, la importancia de usar preservativo. Porque en realidad, cuando la gente dice, no, es que cuando son gays o son homosexuales tienen más... Mentira. Acá todos tenemos las mismas probabilidades de contraer SIDA, VIH o cualquier enfermedad de transmisión sexual. Así que cuando le digan eso, no, olvídenlo. Y a veces los homosexuales son más cuidadosos que los heteros. Sí. Y me acuerdo yo que él tenía una pena tan grande porque su mamá no lo aceptaba. Entonces su mamá pensaba que a él se le iba a pasar algún día. Entonces me decía mi mamá, yo llego, me encierro en mi pieza, y estoy en mi pieza, salgo, y mi mamá me dice que cuando a mí se me pase esto, que llevo como 6 años, me decía, recién voy a volver a ser su hijo, siendo que vivimos dentro de la misma casa. Tremendo. Tremendo, o sea, cuando a ti te dicen eso, tú decís, oye, no sé, o sea, tanto puede el que dirán, tanto puede la presión social como para no apoyar a tu hijo. Entonces, eso fue porque fue como uno de los primeros casos que me tocó, porque él se sentó y abiertamente me lo dijo. ¿Fue liberador para él hablar contigo? Sí, de todas maneras. Y más que liberador, yo creo que fue así como un doble shock, porque al no espantarme ni decirle, pero ¿cómo? Si yo, no sé qué, y pasarlo, porque en realidad para mí no era tema, y no es tema su orientación sexual, no es tema. O sea, a lo mejor está pasando otra circunstancia, tiene otros problemas con los papás que no tienen nada que ver con la sexualidad. Entonces entonces él esperaba que yo le dijera, eres homosexual, y como que, tomar la distancia. Entonces yo seguí en lo que estaba, y claro, entonces me dice, pero no me vas a decir nada. ¿Pero qué quieres que te diga? Si ¿te fijáis? Claro. Entonces ya ellos van también con una predisposición negativa cuando se ven enfrentados a una situación con gente, en una situación de trabajo, en una situación de ir a ver un médico, de ir a ver a un terapeuta, porque hay mucha gente, mucho profesional que se jacta, y eso es súper cierto, de decir, sí, súper bien, yo tolero a los... O sea, pero mientras no se acercan. Correcto. Mientras no estén al lado tuyo, ¿te fijáis? O mientras no te vayan a ver a ti. O mientras no te toque. Exactamente. Entonces cuando yo digo cuando hablan con tanta liviandad, dicen, no, sí, a ver, ¿quiénes somos nosotros para tolerar a otra persona? Nadie, en el fondo. Así es. Entonces en el fondo yo no tengo por qué tolerarlo si él es su opción de vida, mientras no interfiera en lo que yo estoy haciendo. O sea, ¿por qué decir, oye, bueno, ya que se sienta al otro lado porque ya lo tolero? O sea, como un gran favor. Oye, eso pasa al interior de la familia. También al interior de la familia. En muchos casos... Y hay muchos hermanos que se enemistan porque en realidad, que tú me das vergüenza, que cómo puedes ser así. Entonces, muchos optan por irse al extranjero, a vivir la vida como la deben vivir. Porque así es nomás, es lo que hay. Exacto. Como se dice. Entonces cuando uno dice, hoy no, es que yo no soy homofóbica para nada, yo soy súper pro y todo, pero cuando tú la ves a la persona actuar frente a un homosexual, frente a una persona que incluso hasta con capacidades diferentes, fíjate, y tú la ves cómo le cambia la cara y ves cómo... Y ahí tú dices, en realidad no es tan cierto lo que dicen, po. Es que además somos una sociedad tremendamente discriminadora. Súper. Piensa que no solamente en el caso de la orientación sexual, sino que también los gordos, los que son muy flacos, si son feos, si no son feos, por todo se discrimina finalmente. Vas a conseguir trabajo y depende
la pinta que tengas a lo mejor lo obtienes, pero si eres muy gordito o eres muy bajo, a lo mejor... O si eres muy morenito. Entonces, el conocimiento de las personas, la cultura de la persona finalmente no cuenta, es tu apariencia. Lo que pasa es que todavía vivimos en un país subdesarrollado, aunque lo quieran negar. Yo siempre digo eso, mientras nosotros no tengamos una educación de calidad, y no me refiero a una educación, sino que una educación de valor, una educación de aceptar el otro, de a lo mejor no llevarnos por la imagen, sino que esperar a conocer a las personas, no hacer tanto juicio de valor. Exacto. Mientras nosotros pasa por ahí, seamos un poco más empáticos con nuestros pares. Con nuestros pares, oye, va a cambiar mucho nuestra sociedad, pero ¿en qué se refleja? O sea, en qué auto tienes, dónde trabajas, qué profesión tienes. Hay mucha gente... Lo que tienes, lo que vales. Claro, y hay mucha gente que lo primero que te pregunta, ¿qué profesión tienes tú? Lo primero, o sea, ni siquiera así como... Y eso se lo traspasan a sus hijos, porque los niños se crían por patrones de conducta. Son el reflejo. Son el reflejo de los padres. Entonces, yo creo que uno nunca sabe cuándo le va a tocar. Entonces, también encuentro yo que cuando dicen, yo trabajo por esta causa, porque a mí me tocó, yo digo, ¿por qué tenés que esperar a que te toque para poder trabajar por una causa? Así es. Y disculpa que sea autorreferente, pero a mí no me ha pasado nada en la vida de las cosas que yo hago, y yo las he hecho porque en realidad siento que es falta, que necesito estar ahí, que necesito apoyar. Pero no es porque yo tenga, no sé, un hijo homosexual, un marido maltratador. Es que no necesariamente se tienen que dar de esa manera. Entonces, las cosas. Claro, te fijas, entonces cuando dicen, yo me metí en esta causa porque en realidad mi hija nació con tal... O sea, qué bueno que lo haya asimilado de esa manera, pero ¿por qué esperar a esa instancia? ¿Por qué esperar que me pase a mí para ponerme en los zapatos de otros si yo puedo aportar con un granito de arena? Wow, es tema para largo. Es súper largo el tema y ¿sabes qué? Es como un llamado de atención también a la sociedad. Yo creo que a veces nosotros nos jactamos de ser súper solidarios, de ser súper buenas ondas, no sé, en la Teletón y todos lloramos por los casos, pero hay montones de casos que no tan solo son la Teletón. O sea, en la Teletón hay un líder y qué bueno, qué rico, te fijáis, pero no hay tantas otras cosas, hay tantas, los mismos homosexuales de repente, los que no tienen medios económicos, como terminan prostituyéndose en la calle, y eso es un dolor de verdad que yo evito pasar por sectores donde... Porque es el dolor, no sé, yo me imagino esa mamá, ¿qué sentirá ver a su hijo ahí? Y para ellos no debe ser agradable tampoco. Tampoco, de ninguna manera. Yo creo que estamos como sociedad al debe, con mucha gente, muchas personas. Con muchas cosas y políticas públicas efectivas. Yo creo que y lo vuelvo a reiterar, hay que poner profesionales idóneos, comprometidos con la causa. En los puestos claves. En los puestos claves, comprometidos con la causa de terreno. Gente que quiera trabajar, pero no que quiera aparentar. Y ahí... El mensaje. Oye, Ale, ya estamos llegando al final del programa el día de hoy, pero en el primer segmento tocamos un poco lo que es este peligro que hay detrás de los computadores, detrás de las redes sociales en general, porque todo te genera algún grado de peligro, y cómo nosotros podemos proteger a nuestros hijos. Un tema que además da para mucho y que lo vamos a seguir tocando a raíz de muchos casos que se están viendo de maltrato, de acoso a través de las redes sociales, sobre todo a los niños. Mira, eso es súper importante. Yo creo que hay que educarse en ese tema y educar a nuestros hijos, eso es lo primordial. Pero lo más importante es saber cuáles son los amigos de Facebook que tiene, cuáles son los amigos de WhatsApp, qué fotos pone en Instagram. Oye, saber si el niño no se manda solo aquí. A veces tienen un poco sesgado este término del ser papás modernos. Entonces, edúquese, señora, y vea las consecuencias de tener esta modernidad. Esta modernidad. Y aquí, como también hay un video que tú vas a presentar. Así es. Con respecto que la PDI lo sacó, que es muy bueno, para que eduquen un poco a los papás y a los niños también. Así que... Sí, es un tema, porque hay que recordar que Facebook, que es la red social que más se usa y a la que más tienen acceso los niños, es abrir la puerta de la casa. Sí, de todas maneras.
y dejar entrar en nuestra intimidad a desconocidos. Vamos con el video. Te quiero dar las gracias por haber estado hoy día con nosotros, Ale. Esperamos, por supuesto, tenerte la próxima semana con otro tema tan interesante. Me gustaría retomar esta situación que se vive con quienes tienen además capacidades diferentes, pero también continuar un poquito con el tema de la diversidad sexual. Ah, maravilloso. De todas maneras. ¿Vamos con ello? Ok. Gracias por estar con nosotros y nos vemos. Que estén bien. Vamos con el video que les hemos prometido. Al fin nos vamos a conocer. O sea, en persona, porque igual lo cacho por Facebook hace rato. Ya ni me acuerdo quién agregó a quién. Parece que la Vale lo cachaba. Y de ahí nos hicimos súper amigos. Me encanta cómo es. Además que tenemos hartas cosas en común, así que era obvio que nos íbamos a conocer. Él es especial, que no es como mis compañeros. Él es como más preocupado. Pienso en él todo el día. Yo creo que mi mamá igual cacha algo, aunque no me ha dicho nada. Y no tiene idea que nos vamos a juntar. Y a la Sole, como que no sé si contarle. Ella está en otra. Además que se burla de mí. Hola, Hola. tú eres la amiga del Pancho, ¿cierto? Ah, sí, vos tú eres Felipe, ¿no? Sí, pues te avisó entonces. Sí, me acaba de enviar un mensaje. Ah, dale. Oye, me haga cerca, ¿vamos? Ya, vamos. Dale. ¿Y este el CAI? Sí, pues este es el Kai, ¿lo conocí? Qué bonito, sí, lo cachaba por foto. ¿Te lo queréis llevar? Ya, sí, po. Toma, no sabía que te gustaban los perros. Me encantan. Vamos, Kai. Vamos. Eso. Oye, ¿de dónde cachai el Pancho? Ah, por Facebook. Oye, no sé nada, pero parece el Pancho que tiene una sorpresa. ¿En serio? No, déjame. Pienso en él todo el día. ¿Cuántos de tus amigos en redes sociales conoces realmente? El grooming no es un juego, es un abuso. Recuerda que en internet tu foto no es solo tuya, es de todos. Ahí estaba ese interesante video que nos presenta la PDI. Nosotros a esta hora nos informamos. Vamos con el medio asociado CNN. El primer contrato que realizó Jorge con una empresa de telefonía móvil fue de forma presencial. Años en que una firma era exigida en estos convenios y que quedaron de lado con los contratos telefónicos y vía internet. Para aprovechar las nuevas tecnologías, realizó sus pagos de forma electrónica y recién allí notó que su plan había sido aumentado sin su consentimiento y que la información que le entregaba el sitio no le permitía realizar un reclamo formal. Si no contestan el teléfono, yo llamo al 105 y está saturado, dice que llame más rato, después llamo, me dicen lo mismo y así pasa. ¿Cómo no puedo estar todo el día llamando? Ejemplo que constituye un incumplimiento al principio de disponibilidad de la información contemplado en la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. Normativa que, según un estudio publicado por el CERNAC, no cumplirían totalmente 25 de 51 empresas del comercio electrónico nacional, el 49%, motivo por el que se denunciará a 15 de ellas y otras 10 serán oficiadas. Tener información veraz y oportuna respecto de la identidad del proveedor, respecto de la transacción que se está celebrando, respecto a cómo se protegen los datos personales y respecto de la seguridad del propio sitio. Sin embargo, aseguran que estos resultados son positivos. El 95% de las empresas del retail cumple con variables consideradas por el estudio como buenas prácticas de venta por Internet. Telecomunicaciones tiene un 94, tiqueteras un 88 y las cuponeras de descuento un 87% de cumplimiento. Como todo fluye a través de Internet, es mucho más fácil monitorear determinadas características. O sea, es mucho más fácil saber si un grupo de sitios o empresas
cumple con determinadas normas que son observables, a diferencia de una tienda física que está mucho más atomizada. No informar al representante legal y no especificar el uso de datos son las faltas más frecuentes. En cuanto a las condiciones de venta, también se debe respetar la entrega del producto en los plazos acordados. Carolina Vélez, CNN Chile. El cambio de gabinete pretendía marcar una segunda etapa del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y para muchos también sacar de la moneda la polémica por el caso Penta SQM. Sin embargo, a pocas horas de haber asumido su cargo, el nuevo ministro de la Secretaría General de la Presidencia, quien debe articular la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, reconoció que prestó servicios a SQM. Hay dos puntos que yo recuerdo que me tocó ver. Primero, algunos conflictos laborales que tenían en el norte y que también ahí planteamos precisamente que tenían que construir diálogo. También el caso que afectaba por el tema del litio y fíjate tú, todo lo que ocurría en torno a la situación en ese entonces del desempeño también del subsecretario Wagner. En exclusiva con CNN Chile, el ex parlamentario aseguró que como gerente del área de comunicación estratégica de la empresa Imaginación realizó una labor marginal por la que solo tuvo contacto con los equipos técnicos de SQM. Yo he cumplido aquí una actividad profesional y que además en ese terreno una cosa es lo que yo puedo opinar y aconsejar, pero nada de eso inhibe mi completa libertad de pensamiento. Le pagaba Imaginación, nunca Sukimich a través de boletas ni ningún tipo de este tipo de cosas, ¿no? Yo era gerente de Imaginación, no otra cosa. Trabajó en un negocio absolutamente lícito. Las personas tienen derecho a ganarse la vida, legítimamente, como él ha hecho Jorge Insulza en el periodo en que él era un privado. Respuesta que reinstaló en la discusión a Rodrigo Peña y Lillo, incomodando al nuevo titular del Interior. No me cabe duda que se ha ganado honestamente su sustento y si hay alguien que pudiera opinar lo contrario, yo no ando por la vida haciendo juicios morales. O sea, déjeme contestarle porque su pregunta tiene un fondo. No ando por la vida, no somos nosotros, son los tribunales, un Estado de Derecho los que resuelven. Palabras que si bien buscaban respaldar al ministro Insunza, dieron a entender que esta no era una información conocida en la nueva mayoría. Si usted me pregunta si yo en el pasado hubiera trabajado para SQM, yo no lo hubiera hecho, pero yo no puedo meterme en los temas laborales. Lo que pasa es que yo entiendo que él trabajó efectivamente, o sea, no hay ningún cuestionamiento que él haya hecho, no hay otro trabajo, entiendo, ¿no? Además, la presidenta decidió mantener en su puesto a Alberto Undurraga, el primer ministro cuestionado por una asesoría a Penta, que mostró como respaldo un croquis en algunas hojas. Bueno, ustedes han visto que yo estoy dedicado 100% al Ministerio de Obras Públicas, a los temas de obras públicas y agua, y esa es mi mejor respuesta. ¿Le hemos cerrado los cuestionamientos a los políticos? Esa es mi mejor respuesta. Muchas gracias. A pesar de ello, en el Palacio de la Moneda, el flanco continúa abierto, mientras que desde Interior aseguraron que no están investigando los trabajos de ningún integrante del gabinete. Cintia Rubio, CNN Chile. Finalizó la contienda oral frente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pero el enfrentamiento entre Chile y Bolivia a través de los medios no se detiene. El fin de semana el presidente Evo Morales aseguró que existe otro plan en el caso de que el fallo de la Corte no les fuera favorable. Esas declaraciones desde La Paz nos han parecido señales confusas respecto al cumplimiento del eventual fallo. En La Paz este martes tomó la palabra el vicepresidente Álvaro García Linera, quien al ser consultado sobre la desconfianza que existe en Chile hacia Bolivia, en especial a la expresada por el expresidente Eduardo Frei, respondió haciendo alusión a la política interna de nuestro país. Que no somos nosotros los que estamos atravesando una crisis política, cambiando ministros en pleno litigio, ni incorporando ministros que tienen criterios distintos a los del propio gobierno en el gabinete. No es Bolivia quien tiene una crisis de credibilidad de sus instituciones y de su gobierno. Acatarán el fallo según las autoridades paceñas, pero mientras sacan provecho de las declaraciones que en 2013 realizó el recientemente nombrado ministro de Defensa, José Antonio Gómez. Hoy por hoy y por temas de
ejercicio de una función pública tienen que desdecirse. Pero está claro que en el alma de esas personas, que en su entendimiento real, que en su sano juicio como personas, nuestra justa demanda ha calado hondo. Declaraciones que se dieron incluso luego de que el citado ministro aclarara su postura. Lo dicho anteriormente, que fue desmentido o corregido el mismo 2013, lo quiero decir categóricamente hoy día. Como ministro de Defensa, la postura es la del gobierno de Chile cuando uno asume posturas de esta naturaleza. No incomoda para nada porque la política exterior es una sola. La fija la Presidenta de la República, me corresponde a mí implementarla a través de la Cancillería y todas las autoridades se alinean detrás de esas posiciones de Estado. Y lo que se haya dicho en el pasado, francamente, no es relevante. Litigio que sigue su curso judicial. Este miércoles a las 8 de la mañana en Chile vence el plazo para que ambos países entreguen su respuesta a la Corte a la pregunta que dejó planteada el juez japonés sobre qué se entiende por acceso soberano al mar. Y a la misma hora, pero el viernes, Chile y Bolivia deberán entregar la contrarrespuesta. Paula Mancilla, CNN Chile. La tierra ha vuelto a temblar en Nepal. Tanto en las zonas de montaña como en las ciudades, el terremoto ha causado el pánico entre los nepalíes. El temblor de 7,3 grados se ha producido a la 1 del mediodía, a las 9 de la mañana en nuestro horario. Ha habido al menos 6 réplicas, algunas de ellas de hasta 6,3 grados. El seísmo y las réplicas se han producido en el noroeste del país. El temblor ha afectado también a la India, Bangladesh y el Tíbet. Las autoridades indias han informado de al menos 17 muertos. El gobierno nepalí, por su parte, ha dicho que el terremoto ha causado 57 muertos y más de 1000 heridos. El primer ministro ha dicho que muchas de las edificaciones afectadas por el seísmo de abril han quedado destruidas. Nada más producirse el temblor, la gente ha salido corriendo de las casas, incluidos los diputados que se encontraban en el Parlamento. En Katmandú, mucha gente ha salido de la ciudad por temor a que se repitan los temblores. Según Médicos del Mundo, el temblor ha sido fuerte, pero esta vez los nepalíes han respondido mejor. De hecho, habían instalado incluso pequeños parreñitos con agua para cuando tiemblan, saber que tienen que salir a la calle y tienen localizado el lugar donde tienen que huir. Eso es una ventaja, ¿no? Según la organización humanitaria, ahora habrá que empezar de nuevo, pero confíen en que con la experiencia adquirida, las consecuencias del temblor no sean tan devastadoras como las del terremoto de abril. Esta casa puede derrumbarse, por lo que pedimos a todos que vayan a un lugar más seguro. Es la orden que han dado hoy en Chautara, una pequeña localidad levantada sobre colinas situada al noreste de la capital, una de las zonas más afectadas por los fuertes terremotos que han sacudido Nepal. Allí, como en otras muchas zonas del país, numerosas casas resultaron dañadas por el terremoto del pasado 25 de abril y el nuevo temblor de ayer acabó por derrumbarlas. Ante el riesgo de nuevos derrumbes, cientos de personas han pasado la noche en la calle, junto a los campamentos levantados tras el primer temblor, algunos en improvisadas tiendas de campaña, otros al raso, tapándose tan solo con unas mantas. Son imágenes grabadas en Katmandú, de donde cientos de personas han huido de nuevo tras el temblor que ayer sacudió el país. Estas son imágenes de una de las zonas montañosas más afectadas por el temblor de hace 18 días, visibles los restos del corrimiento de tierras provocado por el terremoto. Queremos huir de aquí, dice este hombre, pero no tenemos a dónde ir, añade. Temen nuevos terremotos y temen también la llegada del monzón. Sus fuertes lluvias pueden provocar nuevos desprendimientos en un terreno montañoso muy inestable tras los fuertes sismos que ha sufrido Nepal. Todavía no hay datos definitivos, pero el satélite de la Agencia Espacial Europea ya ha detectado cambios en la superficie que afectan al Everest y a todo el territorio de Nepal. Se ha medido que el Everest ha bajado 2,5 centímetros, se ha desplazado 2 metros hacia el norte y la zona del Nepal ha subido 90 centímetros. La explicación es sencilla para los científicos. Debido a la colisión entre las placas de India y Eurasia, la cordillera del Himalaya normalmente sube, pero los grandes terremotos invierten el proceso. Vamos a hacer el movimiento, ¿no? En estos estaba así. Con el terremoto lo que ha ocurrido es
esto. Entonces se levanta la parte verde y la parte roja en pico se desplaza y baja un poco. Desde el primer terremoto, Nepal ya ha sufrido más de 150 temblores y la portavoz del Colegio de Geólogos de Euskadi asegura que habrá más. Lo que está ocurriendo es que se está desplazando toda la zona por partes, entonces primero empezó a desplazarse una, ahora otra, pero hasta que todo eso no se estabilice, todo ese movimiento no se estabilice, no pararán los terremotos. El último registro destacable en la medida de una montaña es de enero del año pasado, cuando un desprendimiento de rocas redujo 30 metros la altura del monte Cook en Nueva Zelanda. Miembros europeos del Consejo de Seguridad, Reino Unido, Francia, pero también España y Lituania trabajan ya en una resolución que autorice el uso de la fuerza contra las mafias que trafican con seres humanos en el Mediterráneo. La jefa de la diplomacia europea ha explicado que se trataría de una operación naval para destruir los barcos de esas mafias y detener a sus cabecillas. Pero aquí en la ONU no todo el mundo lo ve tan claro. Rusia, con derecho a veto, no apoyaría esa resolución a día de hoy y el propio secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, tiene serias dudas sobre los planes de la Unión Europea. El gobierno de Libia ha dicho que no quiere ninguna operación militar europea en sus aguas territoriales. Y François Hollande ha pedido la anulación del embargo de Estados Unidos a Cuba en la primera visita de un presidente francés a la isla bajo el régimen comunista. En las próximas horas está previsto que el presidente francés se reúna con su homólogo Raúl Castro. Con anterioridad, Hollande se ha entrevistado con el arzobispo cubano Jaime Ortega. El presidente de Francia ha viajado acompañado de un numeroso grupo de empresarios. La revolución islámica de Irán comenzó el 1 de febrero de 1979 con la llegada desde el exilio de Ruhollah Khomeini. 9 meses después, en noviembre del 79, 400 estudiantes integristas asaltan la embajada de Estados Unidos, toman como rehenes a 67 empleados y diplomáticos. El régimen de los ayatolás ha señalado a su principal enemigo en el mundo, los Estados Unidos de América. La crisis de los rehenes estadounidenses dura 14 meses y son liberados tras un acuerdo por el que Washington levanta las sanciones económicas decretadas tras la toma de la embajada. Durante las 2 décadas siguientes, la ruptura entre Estados Unidos e Irán es total y se complica en 2002, cuando Irán es incluido en el eje del mal. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Sobre todo cuando unas imágenes de satélite revelan la existencia de instalaciones nucleares que han funcionado de manera clandestina durante al menos 18 años. En 2003, un año después, el Organismo Internacional de la Energía Atómica certifica que Irán produce uranio enriquecido, cuyo uso puede ser civil o militar, y obliga al presidente Mohammad Khatami a aceptar sus inspecciones. Pero Irán rompe el acuerdo en agosto de 2005, tras la elección del radical Mahmoud Ahmadinejad como nuevo presidente del país. En diciembre de 2006, el Consejo de Seguridad de la ONU impone la primera ronda de sanciones, ampliadas durante los 5 años siguientes. La elección del moderado Hassan Rouhani en las presidenciales del 2013 abre una mínima oportunidad. El nuevo presidente iraní mantiene en septiembre una histórica conversación telefónica con Barack Obama, la primera en 34 años. Tras 2 años de negociación, el pasado 2 de abril se alcanza en la ciudad suiza de Lausana un pacto por el que Teherán se compromete a una drástica reducción de su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones que lastran la economía iraní. Ahí estaban las informaciones, quedamos completamente informados con nuestro medio asociado CNN Chile. Nosotros ya llegamos al final del programa del día de hoy. Queremos darle las gracias, recordarles que a través de la señal 2 de la televisión abierta en Ovalle, la señal 40 de Claro y la señal experimental 25 de la televisión abierta en HD para La Serena y Coquimbo, les estamos diariamente acompañando con nuestra programación. Nosotros nos vemos mañana en otro programa, digo.